Bienvenidos y bienvenidas a esta su primera clase de Teología Sistemática, recordando a nuestros estudiantes que este es solamente un curso introductorio, que será responsabilidad de cada uno de ustedes el poder profundizar estas enseñanzas en los libros que señalamos ahí en pantalla y que aparecerán en la bibliografía al final de este video. El objetivo general que nosotros nos hemos propuesto en el curso es que el estudiante pueda conocer el significado de la teología sistemática y las doctrinas bíblicas que ésta contiene. Que el estudiante pueda conocer más a fondo acerca de la teología sistemática y las principales doctrinas bíblicas. El objetivo específico es que al finalizar la clase, el estudiante podrá conocer el significado de la teología sistemática y su estructura principal, y podrá describir con sus propias palabras las ventajas que nos proporciona la teología sistemática, la importancia que tiene para nosotros la teología sistemática. Y la teología sistemática es muy, pero muy necesaria para el conocimiento que tienen que tener todos los líderes de los diferentes ministerios de la enseñanza en la iglesia, los maestros, los pastores, líderes de célula, etc. Todos debemos de tratar de hacer todo lo posible para conocer más acerca de la palabra de nuestro Señor. La pregunta surgió en el promo del video porque vemos tantas iglesias en todo el mundo, y la pregunta es ¿por qué hay tanta diferencia entre una y otra? Nosotros vemos estructuras de templos diferentes, iglesias con esculturas, otras con imágenes en cuadros de pinturas que reciben veneración y adoración de parte de multitudes. Otras eliminan todo eso y hasta carecen de símbolos que las identifiquen como organizaciones cristianas. Algunas enciclopedias nos dejan pensando acerca de la diversidad de las denominaciones en el mundo. Ya la enciclopedia World Christian nos dice en su segunda edición, en el año 2001, que estimaba al menos unas 33,000 denominaciones. En el 82 hizo un estimado de 21,000 denominaciones. Ya en esa fecha, el 2001, unas 33,000 denominaciones. Y ya para el año 2000, unas 34,000. Y por último, en el 2012 se hizo un estimado que habían unas 43,000 denominaciones en el mundo. Entonces, cuando decimos denominaciones, nos referimos a grupos cristianos organizados dentro de cada país. En este caso, la población cristiana es sumamente grande, pero no podemos decir que todos tenemos las mismas creencias. Muchos afirmamos unos aspectos de la fe, hay otros que distorsionan incluso la fe, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. La pregunta es ¿en qué se diferencian? Es ahí donde nos hemos basado, en qué se diferencian. Entonces encontramos como respuestas en la doctrina. Esa es la principal donde nos vamos a enfocar. Las diferencias están en la doctrina, en sus credos, en sus sistemas de gobierno. Unos son episcopales, otros son gobiernos presbiterianos, otros son gobiernos democráticos. Es decir, hay una gran variedad y algunos son combinados, son mixtos. Y la otra diferencia está en las tradiciones. Entonces, es en la doctrina, en sus credos, en el sistema de gobierno, en las tradiciones y en muchas, pero muchas otras cosas más que las caracterizan dentro de su práctica de fe. El catolicismo romano también tiene 3 pilares sobre los cuales basa la autoridad de sus enseñanzas. Uno de ellos es la Biblia, el otro es la tradición apostólica, hay que colocarle ese nombre ahí, tradición apostólica, y el otro es el magisterio de la iglesia. Entonces, la Iglesia Católica Romana, pues desde sus inicios, desde los inicios en que ella fue desarrollándose, fueron obteniendo sus enseñanzas de la Biblia, pero
Ellos también afirmaron acerca de la tradición apostólica, que muchas enseñanzas no estaban en la Biblia, y entonces entró dentro de la tradición, se tomaron las decisiones de parte de los papas y de los obispos, que es lo cual nosotros llamamos también el magisterio de la Iglesia. Eso hizo que aparecieran una serie de creencias, una serie de aspectos en su práctica de fe que los protestantes después llegaron a decir que no eran bíblicas, y después vamos a explicar por qué. Pero dentro de las enseñanzas de la Iglesia Católica Romana estaba el culto a las imágenes, el bautismo de infantes, la confesión, que también aparece ahí, y la doctrina del purgatorio, que causó grandes problemas en ciertas épocas. El problema de la sucesión papal también, que ha sido sujeto a muchos debates, y así encontramos nosotros que la Iglesia Católica Romana pues no solamente basa esas creencias en algunos aspectos de la Biblia, sino también en los de la tradición. De ahí que a veces los hermanos cristianos en las iglesias evangélicas decimos pero eso no está en la Biblia, y definitivamente no está en la Biblia, porque la autoridad dentro de la Iglesia Católica es la Biblia y también la tradición y el magisterio de la Iglesia. Entonces vemos nosotros que dentro del campo protestante hay 5 aspectos que son fundamentales para hacer su teología. El primero es la sola fide, el segundo es la sola gratia, el tercero es la sola escritura, el cuarto es solo Christus y el quinto es soli Deo gloria. Cada uno de ellos tiene su significado, pues el primero es la salvación es por fe, solamente por la fe. La salvación es por la gracia, no por las obras. La escritura es suficiente para nosotros, la suficiencia de la palabra de Dios, y que Cristo es el único intercesor. Por eso las iglesias protestantes no creen en los santos, en María como intercesora o como corredentora, sino que solamente Cristo es el único intercesor, con base a aquello que dice no hay otro nombre debajo de los cielos dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y el quinto es que solo Dios es merecedor de gloria, y que ningún hombre a ninguna mujer se le puede rendir culto, se le puede dar gloria, sino solamente a Dios. Esos son los puntos sobre los cuales se desarrolla la teología protestante. Pero debido a los excesos y a la falta de conocimiento de la palabra de Dios, se han dado enseñanzas dentro de muchas iglesias evangélicas que están fuera incluso de lo que es la Biblia, y han caído en la herejía, han caído en el error, han dado muestras de apostasía. Y entonces, como aparecen los temas de las iglesias ahí en pantalla en este momento, que ustedes de alguna manera están enterados de su existencia, la iglesia Pare de Estar Sufriendo, aunque tiene otro nombre, la iglesia de la lluvia de oro, iglesias donde dicen que está lloviendo oro del cielo, y los incautos caen en eso y todos quedan impresionados y llovió llovió oro del cielo. Y entonces la gente malinterpreta las enseñanzas bíblicas, y muchos acusan al cristianismo basados en estos excesos y en esta ignorancia de muchos de los líderes. La iglesia del milagro completito, y la iglesia para ejecutivos del éxito, el diezmo feliz. Entonces, ¿cuáles son los peligros que se corren? Pues que cuando un ciego guía a otro ciego, usted sabe el resto. Ambos caen en el agujero. Entonces, nuestro enfoque durante el desarrollo de la clase va a ser en la doctrina, la teología sistemática en la doctrina. Entonces no nos vamos a detener en el tipo de gobierno, nos vamos a detener en asuntos de tradiciones, en prácticas de fe de esta o de cual iglesia, sino vamos a estudiar la doctrina de la Biblia, ¿sí? La doctrina que encontramos en la Biblia como nuestra autoridad de enseñanza, nuestra única regla de fe y práctica es la Biblia. Vamos a repasar un poquito.
Entonces, necesitamos definir el concepto de teología. ¿Qué es teología? Como hablamos de teología, debemos de entender bien de dónde viene esta palabra. La palabra teología se compone de dos palabras griegas, teos, que significa Dios, y logos, que tiene varios otros significados. Entre ellos está estudio, razonamiento, palabra, por lo cual significa el estudio de Dios y por ende el estudio de las cosas o hechos relacionados con Dios. Es el estudio y conjunto de conocimientos acerca de la divinidad. Estos son conceptos que se manejan mucho en los libros de teología, pero también nos ayuda a entender qué es teología la Real Academia Española, que nos dice que la teología es la ciencia que trata sobre Dios y sobre el conocimiento que el hombre tiene de Él mediante la fe o la razón. Sería bueno que ustedes escribieran ese concepto también. Es la ciencia que trata sobre Dios y sobre el conocimiento que el hombre tiene de Él mediante la fe o la razón, entendiendo la palabra hombre como el ser humano. Así que casi todos los libros de teología conceptualizan de esa manera. Hay una clasificación de las teologías, ya teniendo en cuenta que es el discurso que nos habla acerca de Dios o de los hechos de Dios. Entonces tenemos que entender que las teologías se clasifican por el tiempo. ¿Qué significa esto? Significa que a través del tiempo vemos la teología patrística, la teología medieval, la teología reformada, la teología contemporánea. Así que eso que está ahí en pantalla ahorita es importante dentro de la clasificación de las teologías. Como la clase en sí no es estudiar y profundizar las distintas teologías, pero es necesario para nosotros entender la clasificación. El otro ejemplo que tenemos es dentro de la clasificación de las teologías el punto de vista. Por ejemplo, la teología arminiana es defendida por Arminio. La teología calvinista es defendida por Juan Calvino. La teología católica, la teología de Barth, defendida por Karl Barth. Y la teología de la liberación, defendida también o impulsada por Gustavo Gutiérrez. Entonces tenemos nosotros ahí una clasificación de las teologías por el punto de vista. Ya la vimos por el tiempo, esta es por el punto de vista y la otra es por el énfasis. Por eso aparece la lupa ahí para recordar que es el estudio por el énfasis, dentro del cual está la teología histórica, la teología bíblica, la teología sistemática, que es donde vamos a enfocarnos, la teología apologética. Entonces tenemos también la teología exegética. Y en este caso la teología sistemática, que va a estar haciendo énfasis también en lo que es la Biblia y un poco de la exégesis y de cómo los diferentes autores pensaron sobre los temas que más adelante vamos a estar discutiendo. Tenemos también líderes sin fundamentos doctrinales, y esto es preocupante, realmente preocupante, porque lo vemos nosotros en las predicaciones, en la televisión, en la radio, gente que grita, los que no están de acuerdo conmigo, les caerá una maldición, y entonces la gente entra en un temor y en un pánico, no pueden opinar, no pueden decir nada, no pueden discutir nada porque creen que les va a llover fuego del cielo o les va a caer algún tipo de maldición. Entonces, como se desconoce la Biblia, se desconocen los fundamentos, se desconoce la doctrina, entonces la gente es arrastrada por el error y por el temor. Y hablando de temor, encontramos también en algunas organizaciones evangélicas donde se ha proliferado una cantidad de profetas, hombres y mujeres, diciendo cada barbaridad, y como la gente no
conoce de la Biblia, no conoce de la doctrina, entonces se lo creen todo. Como dice esta señora ahí, lo han dicho miles de personas ahí. Yo les profetizo que el próximo será un año de bendiciones. Todos dicen lo mismo. El próximo año será de bendición, el próximo año habrá dicha, el próximo año habrá felicidad para todos ustedes. Eso sí, no olviden comprar mis nuevos CDs y DVDs que vienen con una nueva unción profética, por la módica suma de $100 más una ofrenda especial. Entonces, vemos nosotros que la ignorancia es sumamente atrevida. Y cuando hablamos de atrevidos, hablamos de aquellos que enseñan la Biblia conduciendo a la gente al temor, conduciendo a la gente a la manipulación. Como dice ahí en pantalla, tu obediencia debe ser absoluta porque yo soy el ungido y Dios me habla directamente. No cuestiones nada porque eso es pecado, si no te puede caer juicio divino. Entonces esa es manipulación en acción y hay cantidades de líderes que desconocen la Biblia, se aprendieron 2 o 3, 4 versículos y comenzaron a manipular a la gente, y como la gente no conoce de nada, entonces se cumple aquello de que en el mundo de los ciegos el tuerto es rey. Y para eso pues nosotros trataremos de enseñar más para salir de esa situación y recordar que hubo 3 grandes peligros. Eso no es nada actual. Si usted se pregunta, ¿es actual nada más estas cosas de manipulación, de distorsión de la verdad? No. Ya en los 3 primeros siglos de la era cristiana surgieron grupos como los gnósticos. Y los gnósticos eran personas intelectuales también, muchos de ellos, que se involucraron en una corriente sincretista filosófico-religiosa que llegaron a mimetizarse con el cristianismo, a parecerse, a tratar de ser un parecido de tal manera que la gente se confundiera. Y de hecho se confundieron muchos. Y aparecieron después los que defendían la fe, los apologetas aparecieron ahí diciendo, no señor, esto no es así, y eso es una falsa enseñanza. Entonces encontramos que no solamente ellos, sino dentro de los peligros que se dieron a las enseñanzas de Jesús y los apóstoles, estaban también los judaizantes. El nombre dado a los judíos convertidos al evangelio que querían imponer a los creyentes gentiles la circuncisión, la fidelidad a la ley y otras prácticas judías como el medio de salvación. Y lo pueden encontrar en Hechos 15:5 sobre el concilio que se dio para detener esa situación de las falsas enseñanzas que los judaizantes trataron de introducir dentro de la iglesia. Por eso aparece la menora y la cruz ahí, porque eso hizo que muchos trataran de introducirse en las iglesias para arrastrar al resto de la gente al error. Y el tercero, que fue el más fuerte, fue en la persecución que se dio de parte del Imperio Romano. Los emperadores como Nerón del 64 al 68, Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, Séptimo Severo, Maximino, Decio, Valeriano, Diocleciano, todos estos hicieron persecuciones tremendas contra la iglesia, lograron también introducir personas que estaban dentro de las reuniones de los cristianos para ver cómo distorsionaban la verdad y cómo los engañaban. Así es que esto de la distorsión de las enseñanzas modernas, esto de la aparición de falsos pastores, falsos maestros, falsos apóstoles, no es un asunto novedoso. Eso estuvo desde la era cristiana, de los inicios de la era cristiana. Siempre han aparecido personas que han tratado de manipular a las multitudes, y Pablo llamaba a la iglesia a estar alerta, a cuidarse, a no dejarse engañar. Primera de Timoteo capítulo 6 versículos del 3 al 5 dice: Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales.
Entonces ahora nos queda por definir qué es la teología sistemática. Ya vimos qué es el concepto de teología, hoy vamos a ver lo que es la teología sistemática. Es el estudio de las doctrinas cristianas en su relación las unas con las otras en un sistema lógicamente consistente. Puede escribirlo ahí, es el estudio de las doctrinas cristianas en su relación las unas con las otras en un sistema lógicamente consistente. Las doctrinas cristianas se pueden definir como las verdades fundamentales de las Sagradas Escrituras ordenadas en forma sistemática. Son las verdades fundamentales de las Sagradas Escrituras. No es una invención de alguien o que es simplemente poner en orden, estructurar todas esas enseñanzas. Ahora bien, en cuanto a lo que es la importancia de la doctrina, tenemos que entender que el conocimiento doctrinal proporciona lo necesario para una exposición autorizada y sistemática de la verdad. Esto es lo que hace. Para nosotros la doctrina es importante porque proporciona lo necesario para una exposición, puedes subrayar la palabra ahí, esa frase, exposición autorizada y sistemática de la verdad. Proviene de la Escritura en una forma llena con la base de la verdad. No es simplemente sacar los textos o extraer los textos. No, tiene que estar esa enseñanza basada en la verdad. ¿Y por qué decimos que la doctrina es importante para nosotros? Pues nos ayuda, porque es esencial para el desarrollo del carácter cristiano. Nos ayuda a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, la importancia de la doctrina para nosotros es que el conocimiento doctrinal es esencial para el desarrollo del carácter cristiano. Y también es esencial para nosotros, nos ayuda porque el conocimiento doctrinal protege del error. Ya vieron ustedes cómo estábamos poniendo algunos ejemplos ahí de personas que han caído en el error. Por eso Pablo les advierte a los Gálatas en el capítulo 1 del 6 en adelante: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. La teología, la doctrina me ayuda a mí a protegerme, y no solo protegerme a mí, sino a proteger la iglesia de las falsas enseñanzas. Nada de que están cayendo joyitas del cielo, oro del cielo, nada de esas cosas. Uno dice, eso no tiene fundamento bíblico. Y aparecen otra cantidad de doctrinas que hasta rayan en lo ridículo, donde multitudes son arrastradas tras el error. Cuando usted tiene el conocimiento de la palabra de Dios, muy difícilmente podrá ser arrastrado, porque el tiempo está pasando y hay gente que no le gusta leer, no le gusta aprender, tienen una pereza mental increíble y no tienen cuidado porque, lógicamente, vendrá el tiempo en que ya la gente no sabrá ni qué creer, y en eso Pablo se lo advirtió también a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos del 3 al 4 dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Tito capítulo 2 versículo 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Entonces, cuando hablamos de teología sistemática, estamos hablando de un sistema de doctrinas. Eso es todo.
No nos vamos a complicar con demasiados conceptos, sino que esto es todo. Es que las doctrinas son colocadas en forma organizada, de tal manera que vamos a seguir ese orden tema por tema y lo vemos ahí. Por ejemplo, si nosotros le preguntamos a ustedes los tipos de doctrina que vamos a estar tocando, bueno, vamos a hablar del tema acerca de Dios, vamos a hablar acerca de Cristo, vamos a hablar acerca del Espíritu Santo, vamos a hablar acerca del pecado, vamos a hablar acerca del hombre, el ser humano, acerca de la iglesia, acerca del Espíritu Santo, como dije anteriormente, acerca de la redención, de la salvación. Y todos estos temas los vamos a estar tocando en forma organizada. Les voy a dar un ejemplo ahí en pantalla. Por ejemplo, el tema de Dios. Si vamos a hablar del tema de Dios, vamos a hablar del grupo principal acerca de la existencia de Dios. Pero para hablar de la existencia de Dios hay otros subtítulos, otros subtemas a desarrollar. Dentro de ellos, si quiero hablar de la existencia de Dios, tengo que hablar de las diversas pruebas. La existencia de Dios se prueba a través de la creación. Hubo un ser poderoso, grande, inteligente, que creó los cielos y la tierra y todo lo que existe. Entonces, eso va a ser en la parte de la existencia de Dios. Si vamos a hablar acerca de los nombres de Dios, acerca de Yahvé, Adonai, Elohim, El Yom, El Shaddai y todos estos nombres, entonces lo vamos a hacer en forma organizada, en forma ordenada. Si vamos a hablar sobre los atributos de Dios, vamos a hablar sobre los atributos comunicables, no comunicables, y lo vamos a explicar en su momento. Ahora, si vamos a hablar de Cristo, que es la otra parte, bueno, yo tengo que entender que si me voy a referir a Jesucristo, voy a hablar del estado de humillación, su tema el sufrimiento, del estado de exaltación, la ascensión, de los nombres de Cristo, Yeshua, el Ben Adán, el Hijo del Hombre, y todos los demás títulos como el Verbo de Dios, el unigénito, todo eso que aparece allí en la Escritura. Así que vamos a estar viendo todo eso. Yo los motivo a que sigan adelante, a no desmayar, sino a seguir para la gloria de Dios y para el conocimiento de cada uno de nosotros. Ahora, eso sí, hay una advertencia. Al estar estudiando la teología sistemática, debe existir en ustedes, en mí y en todos nosotros la actitud cristiana. ¿De qué estamos hablando en cuanto a la actitud cristiana que debemos de tener como estudiantes? Que debemos de ser personas de oración. No es que yo me voy a basar en mis conocimientos y en las tareas que yo hago y todo eso, sino dependo de Dios, que Dios me ayude, como decía el salmista en el Salmo 119, 18. Ábreme los ojos para que contemple las maravillas de tu ley. No me baso en mi inteligencia ni en mi humano razonamiento, sino que dependo de que Dios me vaya a bendecir, dándome inteligencia y sabiduría. Mi corazón debe ser un corazón humilde. Es decir, no debo de ver estas enseñanzas como un instrumento para ver a los demás de menos, o sea, para menospreciar a los demás, sino todo lo contrario. Ser una persona humilde y por último ser una persona perseverante, porque muchos comienzan y no terminan, son un mal ejemplo dentro de la iglesia. Cuando uno comienza algo debe de luchar hasta el final y lograr la bendición. Ya hemos visto nosotros como hermanos y hermanas han dado su ejemplo de ser personas de oración, de un corazón humilde y de ser perseverantes. Y en este curso, más que todo, debemos de poner en práctica todo esto. Repasemos un poco entonces.